poderoso nombre. Entonces, cuando la visión celestial nos atrapa, para nosotros estamos en un año que le hemos titulado, ¿cómo se llama nuestro rema? Maxim. ¿Hay visto que capiche? Visualizando lo que, lo invisible. Ahora, existe un mundo visible en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros existimos. Un mundo reconocido por la materia. Por eso es que tenemos cuerpo. El cuerpo es la materia por el cual nosotros nos reconocemos unos a otros. Somos visibles por el cuerpo que tenemos. Y hay un mundo invisible que es el mundo celestial de Dios. Cuando se habla de invisible, no es que se habla de algo que no existe. Es invisible porque no es material, porque es divino, porque es de Dios. Pero ese mundo invisible que está detrás de lo visible, se hace visible con la herramienta que Dios ha dejado en cada creyente, que es la fe. Eso lo hemos estado estudiando por mucho tiempo. La fe es la que hace que lo invisible de Dios se vuelva, vamos a ver, que lo invisible se vuelva, ay, santo Dios. La fe hace que lo invisible se vuelva visible. Ahora, Dios diseñó, por eso es que cada vez que alguien nos ministra, dice, Dios te llamó con un propósito, porque hay un diseño de Dios en el corazón de Dios. Hay un diseño para cada individuo. Dios ha diseñado algo para cada uno de nosotros. Unos lo vamos a alcanzar, otros ni por enterado nos vamos a dar. Pero hay un diseño de Dios para cada cristiano. Dios, el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. Es un Dios vivo, hermano. Si trajo el escapulario, arránqueselo hoy. Si anda el crucifijo por ahí, bótelo, porque nosotros adoramos a un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y ese Dios vivo, hermano, no es un Dios desprevenido. Es un Dios que planifica antes de hacer. Entonces, antes de que Dios creara al hombre, Dios consideró las necesidades con las que él iba a hacer esta máquina humana. ¿Y qué es lo que iba a necesitar el ser humano? Entonces Dios preparó lo que generalmente conocemos como el jardín del Edén, ¿sí? Ahí habían jocotes, marañones, mangos, nances, ¿qué más? Mamey, zapote, no cipote, zapote. Y había todo lo que el hombre, toda especie de árboles frutales y árboles que eran medicinales también. Y creó todos los animales para comérselos. Imagínense un perro gordo asado. Todos los animales fueron creados para que el hombre supliera su necesidad, porque nuestro Dios no es un Dios desprevenido. O sea, nosotros venimos a la iglesia a ver qué me va a dar Dios hoy. No, Dios diseñó tu ración para hoy. O sea, Dios diseñó mi destino. O sea, mi destino fue diseñado por Dios. Ahora, ¿y por qué recibo solo cosas malas? Bueno, hay que ver qué destino estamos siguiendo nosotros. ¿Cuánto le hemos creído a Dios? Hay que ver si vivimos en un espíritu de religiosidad o estamos aceptando todas las promesas que Dios ha declarado para nuestra vida. Ahora, lo que mete en marcha este diseño de Dios es la fe. Es la fe la que abre los ojos espirituales para ver
lo invisible, porque generalmente, naturalmente, nosotros los seres humanos vivimos en un estado humano, en un estado en el cual natural, que nosotros, la realidad nos abruma. Las enfermedades nos ponen a qué pensar. La pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la desintegración de un miembro de la familia o de la familia completa. Los problemas sentimentales y emocionales a nosotros nos ponen como avispas. Y nos desesperamos porque esa es la realidad de la vida, viéndolo desde el punto de vista con el ojo humano. Cuando el hombre vive en ese nivel humano, entonces vive asustado y huye sin que nadie lo persiga. Se preocupa sin causa justificada. Se muere antes del tiempo. Se ahoga en un vaso de agua. Porque todo lo que se le viene encima es abrumante para él. Ahora, cuando usted vive creyendo en Dios, confiando en Dios, usted tiene activados los ojos de la fe. Los ojos de la fe visualizan lo que esta parte humana no puede ver. O sea, el fin de Dios, hermano, siempre fue a crear cosas lindas para llamar la atención y atraparnos a nosotros. Todo lo de Dios es precioso. Todo lo de Dios es precioso. Ve a su hermano que tiene la par y es una preciosura. Envídielo santamente. No, las esposas no porque están ciegas. Que lo digan otros, ¿no? Pero somos el diseño, somos una preciosura. Así negritos. Si los europeos quieren nuestra piel, ¿qué se la voy a vender yo? Porque es bonito el color canela. Somos bronceados sin ir al sol. ¿Sí? Tu color, Enzo, no es feo. Los de piel canela queremos tu color. El tuyo peor. Tu pelo no es feo. Si fuera feo, no hubieran pelos pintados acá. El problema es que el ser humano nunca está satisfecho con lo que Dios ha hecho. Pero somos hermosos, hermano. Y en base a donde Dios nos puso, ¿verdad? Ahí nacimos. Pues yo nací en un cantón no porque soy indio, porque Dios quiso que naciera ahí. Yo tengo una pinta como que si nací en Europa, pero Dios quiso que naciera ahí. Entonces, y hay cosas de Dios, hay motivos de Dios por qué nos hizo nacer ahí. Agarramos a veces, por ejemplo, se habla de la piel africana, del color africano, del pelo africano. ¿Por qué? Los africanos tienen una piel fuerte, un cabello fuertísimo, es espeso, es fuerte. ¿Pero por qué? Porque la temperatura de ese continente es alta. Y la piel de los nativos de ahí deben de resistir, fueron creados para vivir ahí. Nosotros vamos ahí, hermano, y estamos dándonos viento cada rato. ¿Por qué? Porque y nuestra piel, ¿ha visto que los europeos acá corren para el sol? Nosotros corremos del sol. Sí, si hay un árbol, nosotros vamos a la playa y vamos llevando la carpa, ¿no? O alquilando el rancho. Por ahí está en nuestro país los ranchos de palma de coca. Y desde que llegamos vamos y nos metemos y amarramos la hamaca y ahí estamos. Y si vamos allá al agua salada, salimos y nos bañamos rápido porque nuestra piel se cae, se hace roja, se hace fea. Y no nos gusta el sol. Es que no nacimos para estarnos asoleando. Somos muy delicados. Qué perfección la que Dios hizo. Dios hizo todo perfecto. Entonces, en base a eso, cuando Dios nos llama de nuevo en el nuevo nacimiento, Dios ha diseñado un plan para nuestra vida. Hay un plan para cada uno de nosotros. Hay un plan de Dios.
Ahora, Dios habla y dice, hay palabra de Dios. Recuérdense que todo el mundo invisible de Dios lo conocemos a través de la palabra de Dios, porque no es que sea invisible porque no hay nada. Hay en el mundo invisible o en el mundo celestial, hay de todo. El problema es que es invisible porque no se puede ver con los ojos naturales. Se necesitan los ojos espirituales para poder ver lo que existe en ese mundo invisible. Pero cuando el hombre se consagra, vive para Dios, le cree a Dios, entonces se nos abren los ojos espirituales y nosotros podemos ver lo que nuestros ojos físicos no veían. Por eso es que cuando el siervo de Eliseo fue, ¿verdad? Sale y ve los carros de los sirios que estaban rodeando al profeta. Él entró asustado, desesperado. Le tuvo que meter 7 espíritus el profeta para volverlo en sí. Y oró por él y le dijo, ábrele los ojos para que vea. Y cuando el profeta oró, él salió. Y cuando salió, pero vio otra cosa. Siguió viendo los sirios que estaban ahí, pero alrededor de los sirios andaban unos carros, hermanos, celestiales, y habían ejércitos de Dios que estaban protegiendo al profeta. Y ese es el mundo invisible que se vuelve visible cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Entonces, alabe al Señor, porque no importa tu situación, enfermedad, problema, crisis, circunstancia negativa, abre tus ojos espirituales para que puedas contemplar lo que Dios ha creado para ti. Por eso este evangelio es precioso. Yo no sé cómo la gente lo puede dejar. Yo no sé cómo nosotros vivimos fríos. Si este evangelio de Dios es hermoso, es real, hermano, es íntegro, es puro. No, el mundo secular es falso. Ahí usted va, toca y se deshace todo. Pero esto de Dios es puro. Y es precioso. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda faltar en este reino de Dios, pero es invisible. Ahora, pero el propósito de Dios siempre ha sido que el reino celestial invisible se vuelva visible. Porque ese es el problema por el cual los hombres nos enfriamos, por el cual nos cansamos, por el cual agotamos nuestra fuerza, por el cual nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque como es invisible, y yo tengo que hacer que se vuelva visible. Que se vuelva visible. Si el hogar se está, hermano, destruyendo, hay una promesa visible de Dios que dice no se destruye. Pero ¿cómo hago para creer esa promesa de Dios? Yo tengo que conocerla, tengo que aferrarme a Dios y tengo que creerle a Dios. Y entonces comienzo a visualizar lo que la vida física me decía que ya no tenía solución. Dios, te encuentras con lo visible de Dios. Y eso visible de Dios nos tiene que atrapar. Por eso es que si los cristianos no tenemos experiencia con Dios, vamos a vivir desapercibidos de este evangelio poderoso de Dios. Esta es la carencia en la iglesia. ¿Por qué los cristianos se enfrían, se van, se abandonan el evangelio? ¿Por qué? Porque no buscan experiencias con Dios. No se buscan experiencias. Nosotros buscamos experiencias en el mundo físico, pero las experiencias del mundo físico ayudan para subsistir en este mundo material. Pero nosotros tenemos una parte, tenemos una responsabilidad espiritual en nuestra vida, a la cual necesitamos rendirnos, conocer esa parte espiritual. ¿Por qué? Porque necesito enfocarme en ella para poder ver lo que Dios tiene para mí. Entonces, los ministerios que Jesús dejó, solamente somos mensajeros de Dios. O sea, yo me paro todos los domingos acá, después de haber preparado, hermano, un sermón para predicarle con el propósito. Yo digo, hoy sí lo voy a impactar. Digo, hoy van a salir acá saltando. No salta nadie. Saltan del susto porque están durmiendo. Pero más allá de comunicarte, yo no puedo hacer nada más. Porque soy un mensajero. No puedo hacer nada más.
El pastor no tiene el poder de transformar tu vida, es Dios. Entonces los predicadores somos atalayas, somos anunciadores y estamos diciéndote: Dios existe, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, hay un mundo invisible que existe, Dios puede cambiar tu situación, tú puedes hacer esto, Dios quiere esto para ti, pero te comunico. La persona tiene que decir: voy a ir ahí, voy a ir ahí. ¿A qué? A tener una experiencia con Dios. Porque lo que nos cautiva a nosotros es la experiencia con Dios. Si no tenemos experiencia, no vamos a ser cautivados. El problema es que en la iglesia de Cristo no hay gerentes. O sea, no hay primos ni sobrinos. O somos hijos o no somos. Ahora, en las listas de las iglesias, sí aparece adgerente. ¿Qué es un adgerente? Una persona que cae cuando todo es gratis. Hay matrimonios, hay cumpleaños, hay torta, hay comida gratis. Entonces la persona llega siempre. Una persona que no se involucra sirviendo en el reino de Dios es un adgerente. Pero el día que Cristo venga, que se cumpla lo que decía usted, Maranata, este tipo de personas no va. ¿Me escuchó? No va. ¿Por qué no va? Porque se debe ser. No pertenecer, se debe ser. Y para ser se necesita tener una experiencia con Dios. La experiencia con Dios es la que nos va a cautivar a nosotros. Por eso es que cuando se habla de visión, no estoy hablando de una visión de lo que yo quiero ser, sino la visión de lo que Dios muestra según su propósito. Porque el plan de tener experiencia con Dios es para que me muestre qué es lo que quiere que yo haga o qué tiene para mí. Imagínense que hay matrimonios que se han casado en el Señor y todavía están pensando si es o no es. Pues eso lo puede pensar los que venimos del mundo, ¿no? Porque eso no es que Dios nos hizo encontrar, lo buscamos nosotros. Y ya viniendo al Señor hay una reforma en el matrimonio y ya uno entiende: bueno, esta es la mujer con la que Dios me encontró, o este es el hombre con el cual Dios me encontró. Pero el que se casa en el evangelio debe casarse dentro del propósito. Y el hombre que tiene a su lado, él era. Pero no me gusta, no importa, él era. Porque no pueden haber, hermanos, equivocaciones. O no deberían haber equivocaciones en la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué sucede? Porque la gente no busca el propósito. No busca tener su encuentro con Dios para que Dios me hable, para que Dios me muestre, para que Dios me diga si es o no es. Yo aconsejo a estos jóvenes, jovencitas, si ustedes ven que esos jóvenes no estudian, no se enamoren de ellos. Jóvenes, si ustedes ven que estas jóvenes no estudian, no se enamoren de ella. Van a pasar una vida de crisis. Porque toda persona que se enfoca en Dios anhela cosas. Y necesitamos que la persona que esté a nuestro lado sea parte de este proyecto o de este propósito que Dios tiene para mi vida. Pero no un bulto que tengo que llevar arrastrando yo, que me puedo quedar por quererlo llevar yo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que se casa fuera del propósito de Dios? Ahí andan mujeres llorándole: es que no quiere venir, es que no quiere congregarse, es que acá. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te mandó? Ay, pero es que la hermana tuvo un sueño. ¿Qué importa el sueño? La hermana siempre está con sueño. Yo necesito que Dios me muestre a mí. O sea, yo soltero me voy a casar con una muchacha solo porque hay 3 personas que dicen que Dios le mostró. Si soy yo el que la voy a soportar.
Por eso es que cada persona necesita tener la revelación de Dios. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Imagínense un hombre o una mujer que descubre que tiene un ministerio en sus manos y hoy tiene que casarse. ¿Qué tiene que hacer? Va a buscar un aguado por ahí. Tiene que pedirle al Señor que le muestre quién es esa persona que también tiene un llamado, que tiene un ministerio y que va a caminar a su lado para ser efectivo sirviéndole a Dios. Pero si no, no funciona. Entonces, de esa visión hablo yo. Es esa manifestación de Dios, cuando el hombre la ve, te cautiva. ¿Por qué nos cautiva? Porque hay donde nosotros pensábamos que no había. Entonces, quiero que vea Isaías 43, versículo 13, porque es importante. Se habla de muchas cosas, pero hay que ver el fundamento, la raíz en lo que nosotros confiamos, en lo que nosotros creemos. Ahora dice, aún antes de que hubiera día, yo era. Está hablando Isaías, pero no es Isaías. Está hablando Dios. Entonces, si nosotros creemos, hermano, que existe Dios, ¿por qué no anulamos los fracasos? ¿Por qué no anulamos las deficiencias que se encuentran en el ser humano? Porque es verdad, la ciencia ha avanzado y encuentran deficiencias en nosotros. Por ejemplo, yo siempre menciono esta última que han encontrado, ¿no? Que a las personas les falta 10 para el euro. Disléxico, sí. Entonces los padres, es que es disléxico, que ya no estudie. ¿Cómo que no? Que estudie más. Yo creo que yo era disléxico. Yo siempre he pensado que lo que una persona hace, yo lo puedo hacer. Yo crecí con esa mentalidad. Crecí viendo, por eso es que cuando yo veo un niño, yo veo niños interesados, yo voy y abro la máquina y hay niños que no van por las golosinas que están ahí, sino que van y me están viendo. ¿Y qué mueve el pastor? ¿Y qué hace el pastor? O cuando alguien está haciendo un trabajo y hay niños que están ahí. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Cuando usted ve ese interés, ese niño va a desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque le interesa aprender. Usted ve otros que van ahí y dice, ay, van a estar leleando por allá. No con la Leila, sino pajareando, pues. Porque no les interesa. Eso sucede en la vida secular, sucede en la vida espiritual. Usted va a ver gente que viene, canta y luego se va. Pero nunca dice, ¿y cómo hacen para cantar estas hermanas? ¿Ellas nacieron azules o se han puesto esa gabacha azul? ¿Qué hacen, hermano? ¿Qué comen? ¿Qué gárgaras hacen? ¿Con clavos? ¿Con vidrio? ¿Con qué? Pero toda persona se debe interesar para aprender. El pastor Carlos, cuando vino, empaquetó todo, porque yo le dije, después de que tú te vayas, yo voy a seguir arrancando dientes. Como él deja todo el equipo acá, y entonces antes de irse lo empaquetó y le metió llave y le dijo, no sé a quién le dijo, que yo creo que el pastor es peligroso, le dijo. Y ayer veíamos este doctor de la India, que él es un doctor, ¿verdad? Hace placas y hace todo, arranca dientes, y él lo hace así en vivo con tenaza. Dice, no debe doler. Y los médicos dicen que lo que él hace es correcto y usa todas las herramientas normales. Dice simplemente que es antihigiénico. Pero el hombre no estudió. Pero un día arrancó la primera muela y se dio cuenta que puede arrancar muelas. Todo se puede hacer, hermano. Pero la persona debe ¿qué? Anhelar. Debe anhelar, tomar eso y aprender. Entonces dice, antes de que hubiera día, yo era. Habla Dios.
el Dios en el que, entonces, Dios está hablando, hace miles de años Dios habló y dijo, antes de que todo fuese, yo era. Eso habla de la eternidad del Dios al que nosotros le servimos. Dios es eterno. Dios es, Dios será, porque Él es eterno. Por eso es que Él dice, aún antes que hubiera día, yo era. Ahora, normalmente nosotros sabemos que hay día y hay noche, ¿no? Para nosotros es normal. Sabemos que cuando viene la noche va a pasar y después viene el día y después viene otra noche y viene otro día y viene otra noche. Para nosotros es normal. Pero ¿qué pasaría si un día la noche no amanece? Ahora, Dios dice que antes de que existiera el día, no había día ni había noche. Y esto habla de la eternidad de Dios, porque Dios es eterno. O sea, nosotros no adoramos a un Dios, hermano, que apareció o que alguien nos vendió. Nuestro Dios es eterno. Entonces, de esta eternidad es que Dios está hablando, de la eternidad del Señor. Cuando las cosas se van fuera del control, a nosotros nos preocupa. Ahorita ya nos estamos alegrando porque ya hasta las 7 de la noche tenemos claridad, ¿no? Pero en el invierno a las 4 se vuelve oscuro. Y hay partes en el mundo de que no hay día, no hay luz de día por el periodo del invierno. Pero imagínense que en la eternidad de Dios, antes de que todo esto fuera, Él ya era. Entonces, lo que Dios está hablando es que nosotros somos parte de lo temporal. Él es eterno, pero nosotros somos temporales. O sea, nosotros somos parte de lo que morimos, de lo que muere. Y siempre cada mensaje le tengo que recordar, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Un día menos pensado le dijo a la mamá al niño, te vas a morir. Entonces el niño se sentaba todos los días así. Y dice, ¿por qué te has quedado así? Porque estoy pensando. ¿Por qué? Porque mi mamá dice que un día menos pensado me voy a morir. Entonces no quiero dejar de pensar para no morirme. Pero nos vamos a morir. Porque nosotros somos parte, hermano, de esto temporal. Pero no importa que nos vamos a morir, sino que lo importante es, hermano, reconocer que por este periodo de vida que vamos a pasar acá, le vamos a rendir cuentas al Señor de todo lo que nosotros hicimos. Lastimosamente no podré ir al cielo a decirle, Señor, yo he construido vilas para mí. Tú me bendiciste tanto que anduve en los mejores autos de Milano. Sino que el rendirle cuenta a Dios tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo invisible. El rendirle cuenta a Dios habla de rendirle cuenta del propósito que Él diseñó para mi vida dentro de este mundo invisible, divino y celestial. Porque si yo tengo responsabilidades en el mundo visible, al convertirme al Señor, o todo ser humano tiene una parte espiritual a quien rendirle cuentas a Dios. Entonces, así como se trabaja, así como se come, así como se duerme, así mismo en el mundo espiritual hay responsabilidades. La fe no anula la responsabilidad. La fe no anula la responsabilidad de ser padre, la responsabilidad de ser madre. Hablaba con uno de los pastores esta semana, hablando de una bendición que se le ha abierto a un hermano de un negocio. Y entonces yo le digo, yo creo, y se los declaro a usted, yo creo que los cristianos, Dios nos ha dado mejor capacidades que los que no son cristianos. Y nos ha dado capacidades para ser buenos administradores. Y yo creo que no, el ministrar un negocio secular no debe ser una obstrucción para mi vida espiritual. Creo que todo cristiano debería estar ministrando un negocio personal.
si se le da la oportunidad, por supuesto. Pero yo escucho a veces decir que si te metes en eso te robará el tiempo, te hará acá. El problema no es lo que yo ministro, el problema es cómo ministro mi tiempo. Y cuánto estoy enterado de que soy humano y de que soy espiritual. Porque el hombre puede ser padre, puede ser empleado, puede tener actividades seculares, pero debe tener responsabilidades espirituales. El problema no está en el trabajo, el problema no está en la actividad secular, el problema está en lo consciente que yo estoy de que tengo una parte espiritual que ministrar y que rendirle cuenta a Dios. Ahí es donde estamos confundidos los cristianos. Y por eso hay gente que está en serios problemas con la eternidad, porque el trabajo le roba el tiempo. Pero el trabajo no le roba el tiempo a nadie. Cuando yo encuentro hermanos que me están ayudando y los encuentro con dificultad y me dicen, pastor, esto no se puede hacer, y yo les explico y les digo, mira, esto es materia y tú eres un humano pensador. ¿Cómo te puede bloquear algo que no piensa? Si tú piensas, y aparte de pensar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces ningún cristiano puede quedarse paralizado. Ay, ¿y hoy qué hago? ¿Y cómo le hago? No, pídale sabiduría a Dios y piense. Y una solución, hay una solución. ¿Por qué? Porque Dios debe dar una respuesta. Por eso es que los cristianos no perdemos la tranquilidad, no perdemos la confianza, no nos deberíamos desesperar. ¿Por qué? Porque estamos confiando de que algo Dios nos va a mostrar para solucionar. Entonces, no hay nada material que me pueda bloquear a mí decir, ¿cómo se hace? Tiene que tener una solución todo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Pero esto, hermano, lo tenemos que reconocer nosotros. ¿Cuánto estoy comprometido con Dios? Entonces, un 50% yo debo cumplir responsabilidades humanas y un 50%, si es posible, a lo mejor más, en lo espiritual, yo debo tener responsabilidades con el reino de Dios. Responsabilidades serias, determinadas, inquebrantables. Con lo que nosotros más jugamos y fallamos es con la responsabilidad espiritual. Usted le promete al pastor venir a hacer algo y si puede, viene, y si no, no viene. Pero dígale a su jefe que no va a ir. Ay, pastor, es que usted no conoce a ese viejo. Yo conozco al otro viejito, que es más serio que ese viejo y que nos va a pedir cuenta cuando nos presentemos delante de Él, porque Él es. No es que estamos hermano, a ver si nos morimos, no, y allí se terminó todo. Cuando nos moramos vamos a saber la verdad. No, somos sabedores de que nos vamos a encontrar con Dios. Y somos sabedores de que nosotros nos vamos a morir. Y somos conocedores de que al morirnos vamos a presentarnos delante de Él y le vamos a rendir cuentas de todo. De todo. Imagínense que dirá Dios, comencemos por casa, va a decir Dios. Te di una esposa, ¿la cuidaste? Y Oscar dirá, amén, Señor. La limpiaste y de vez en cuando le di una buena para sacudirla. ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la amaste? Te di por ahorita 3 hijos. Porque uno puede hablar cosas que bloquean todo. Entonces, por ahorita 3 hijos, pero en aquel día le diré por todos los hijos que haya tenido. Entonces este hombre tiene responsabilidad de padre, primero de esposo, porque la responsabilidad de padre no anula la de esposo. Ay, hermanos, hay madres que dieron a luz y como que si con el hijo se casaron y abandonaron al hombre. Y la vida es que el hijo nace, crece y se va. Y te va a quedar el mismo viejo ahí hasta la muerte. Entonces, en el matrimonio con quien tengo que estar de acuerdo es con la persona que va a estar conmigo al final.
¿Por qué? Porque el hijo vuela. Pero le dio responsabilidad de esposo. Primero de hombre, después de esposo, después de padre. Y después de padre, abuelo. Y después, tatarabuelo. Y después, pues no sabemos cuántos años. Pero esa responsabilidad lo lleva a tener una actividad secular, pero tiene una responsabilidad espiritual. Dios lo nombró ministro de alabanza. Y él tiene que ministrar a la iglesia de Cristo cantando. Y cuando no le ministra cantando, danza. Y cuando no danza, da vueltas. Pero él tiene una responsabilidad, estoy hablando de Oscar, espiritual delante de Dios. Entonces, hay domingos que Oscar no viene porque la Samantha no lo deja venir. Pastor, ¿y hoy qué hago? No sé, es tu responsabilidad. No es el pastor así que pasó entre Oscar y Samantha. Samantha, recuerde que él. No, porque la Samantha también tiene responsabilidad de madre, responsabilidad de todo, y después responsabilidades con servirle a Dios. Entonces, todos somos conscientes de esta parte, hermano. Y no anula. Él no puede decir, ¿verdad?, que hay problemas. Dice, como los cristianos hacen, la mayoría hacen, dice: de hoy en adelante ya no trabajo, vivo por fe. Así es un montón de gente, por fe, para servirle al Señor. Así me dijeron unos hace años. Me dijeron: yo dejo el trabajo para servirle al Señor. No venían a la iglesia los martes, los jueves, aparecían el domingo y se iban. Nunca se involucraron con Dios. ¿Por qué no trabaja si no le sirve al Señor? Pero hay gente que cree esto, o como el misionero que se le murió la esposa allá en África y tuvo que venir a dejar el cuerpo a los Estados Unidos. Y le dieron plata, ¿no? Los misioneros para que entierre. Y él, cuando agarró la plata, dijo: con esta plata yo me voy a hacer la misión. Hay que los muertos entierren a sus muertos. Se fue de nuevo. ¿Usted cree que ese hombre ya se murió? ¿Usted cree que ese hombre no tuvo que ser responsable delante de Dios? Porque antes de la misión, Dios le dio una esposa. Y al menos hasta el último momento, el último puño de tierra o piedra, lo que sea, pero sellar bien la tumba, lo tuvo que haber hecho. Y luego seguir haciendo lo de Dios. Entonces, lo que yo le quiero mostrar es, hermano, que usted y yo tenemos responsabilidades humanas y espirituales. Y que las espirituales no anulan la humana y la humana no anula la espiritual. Si yo no me voy a casar porque le voy a servir al Señor, mi esposo es el Señor o mi esposa es el Señor. No. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. De eso de que el Señor es su esposo, ya pasaron varias acá. Hasta niños habían comprado. Y yo le decía: hermana, ¿cuándo se van a casar? ¡Ay, que el Señor lo reprenda! Me decía: todos los hombres son iguales. Mi esposo es el Señor. Un día vino otro señor y se la llevaron. Pero gracias a Dios que se la llevaron. Y encontraron, porque encontraron, ¿no? Es que tu vida humana no la anula la fe. Aún vamos a ser responsables de eso, hermano. Porque todo lo que nosotros, imagínense que hay una concordancia en lo que Dios hace, porque cuando decimos que la historia de Israel, del pueblo de Dios, es la sombra de la iglesia, también nuestra vida secular es la sombra de nuestra vida espiritual. ¿Cómo soy responsable en mi actividad secular? Eso, hermano, cultiva responsabilidad en mi actividad espiritual. ¿Cómo amo mi familia? Bueno, el evangelio comienza por casa, amando la familia. Dice: nadie puede amar a Dios si no ama ni los que están en su casa. Entonces, el reflejo de lo que yo voy a hacer en la vida espiritual, la calificación de parte de Dios por mi vida espiritual, lo hace evaluando mi trabajo humano. ¿Eres buen padre? ¿Eres buena madre? ¿Eres buen hijo? ¿Eres buen nieto? Bueno, hay consejos para todos en la Biblia. Imagínense un nieto que ha peleado con su abuela, o un hijo peleado con su madre.
o una madre peleada con su hijo. Hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque después de haberle gritado a mi esposa y si es posible levantarle la mano, hoy está el ministro de alabanza acá, aleluya, Dios está aquí, hermano, está aquí para juzgarte. Quiero pues, dijo Pablo, que todos los hombres levanten manos limpias. Ahora, David escribe igual porque dice, ¿quién subirá? ¿Y quién habitará en el lugar santo? El limpio de mano. Y cuando habla limpio de mano, habla de limpio de conciencia. Porque esa es la ventaja, esa es la aprobación para que Dios pueda calificar mi trabajo, es la limpieza de la conciencia. Y la limpieza de la conciencia tiene que ver mis actos y mis acciones. ¿Cómo están mis acciones? Y eso rige, hermano, toda mi conducta, toda mi vida espiritual la rige mi vida secular. Porque ¿qué hago en mi vida secular? Es lo que Dios va a probar cuando yo vengo a la vida espiritual. Porque en eso se basó este evangelio, tomando los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron dictados para Israel. Jesús los toma y hace 2, dividiéndolos en 2 partes. Los primeros 4 hablaban de la relación del hombre con Dios y los otros 6 hablaban de la relación del hombre con otros hombres. Jesús tomó los 10 y hizo 2. Y el primero es la relación del hombre con Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y luego dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no existe algo vertical sin tener arreglado todo lo horizontal, que es nuestra vida diaria, que es lo que Dios califica, mi vida diaria. Usted salió en paz de su hogar y viene a adorar al Señor, su alabanza es de impacto. Nosotros salimos en guerra o tenemos guerra con nuestros parientes y todo, no soy de impacto, aunque haga lo que quiera hacer para el Señor. Podemos hacer muchas cosas, pero no tiene aprobación de parte de Dios. Amén. Entonces Dios es eterno, nosotros somos de la materia que muere. Y la muerte es la campana de alarma que nos tiene a nosotros que levantar y ajustar todas las cuentas para podernos acercar a Dios. Porque cada año que cumplimos no deberíamos de celebrarlo, porque no estamos creciendo, estamos menguando. Un día más, un día menos. Por eso es que usted ve que los jóvenes celebran años, ¿verdad? Hasta los 30, de ahí a los 40. Acá usted ve, ¿quiénes son los que pasan a contar moneda? Los niños y los adolescentes. Pero cuando se superan los 25 ya no se pasa a contar monedas. ¿Y cuántos años tiene, hermano? Ay, pastor, eso no se le pregunta a una dama. Pero no quiere largura de vida. Sí, ¿cómo hago yo para orar? ¿Cómo hago yo para decirle al Señor que le multiplique años si usted ya no quiere contar años? Por mí que me multiplique años, no hay ningún problema, pero es la muerte, hermano, es el campanelo que nos tiene que avisar a cuentas, vení luego y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir y vamos a rendirle cuenta al Eterno. Lo temporal, lo que muere, le va a rendir cuentas al Eterno, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, imagínense que este Dios grande, este Dios poderoso, este rey de este reino divino celestial, que ha diseñado cosas increíbles para nosotros, pero increíbles, hermano. Ay, si usted se imaginara dónde va a estar entre 5 años. Usted no se imagina, ni yo me imaginaba. Mi vida, ¿sabe? Mi vida ya se le he contado por pedazos, porque nunca he contado un testimonio. Solo cuando vine a Italia conté mi testimonio allá en una carpa por Bérgamo. Pero
mi vida era antes de convertirme, mi vida era fútbol, esto y andar con mis amigos. Esa era mi vida. El fútbol, eso era una pasión. Yo podía dejar la novia por el fútbol. Así como hacen hermanos acá que dejan a Dios por el fútbol. Ay, si les mencionan Champions, si les mencionan, ay, se vuelven una miel. Todas las cosas seculares vienen dejadas en su tiempo. No entran en el tiempo espiritual, porque no edifican, no ayudan, disturban. Entonces lo que es recreación viene dejado en el tiempo de recreación, y ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, esa era mi vida, pero un día, ¿yo qué iba a pensar? Pasaba el pastor, los pastores de mi mamá pasaban visitando a mi mamá. Nosotros éramos, ¿verdad?, conocidos porque éramos hijos de la hermana Sarita Zúñiga. Y ya nos encontraba, ay, me decía el pastor, uno de los pastores ya tiene un gran ministerio allá, está muy anciano el hombre. Me decía, ay, Laurianito, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Pues a mí me decían, Laurianito, no. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Lo estamos esperando. Y yo decía, ay, vamos a ir. Viejo loco, decía yo. Así como dicen hoy de mí. Pues todo lo que sembramos, lo cosechamos. Pero no nos dejaba tranquilo. El pastor siempre estaba encima. Y nosotros crecimos haciendo culto. Y crecimos en la iglesia. Y haciendo vigilias. Y haciendo ayuno. Pero nunca me imaginé, ni lo anhelé, ni lo busqué, que Dios iba a hacer algo conmigo. Pero un día Dios me encontró. Me mostró lo que iba a hacer. Porque todo esto que Dios ha hecho con nosotros, nos lo mostró. Y nosotros hemos ido siguiendo a paso lo que Dios ha ido mostrando. Por eso es que yo como pastor vivo una vida tan tranquila, no vivo vida desesperada, hermano. ¿Y hoy qué hacemos, hermano? Hay que crecer, hay que hacer esto. Y yo no, porque si hay algo que se va a hacer, debe venir revelado, debe venir mostrado. Que la Chana piensa una cosa, que la Juana piensa otra, y que mire, pastor, hagamos acá, y que mire, hagamos esto y acá. No, de esa manera. Si como yo me mataron las emociones en la vida. No soy tan. Hay gente que se le mata la emoción. A veces viene, pastor, estoy embarazada. Y yo le dije, ¿qué más quería? Pues se casó, está embarazada, ¿no? Ay, pastor sin amor. Es que no sé, las emociones las manifiesto de otra manera. Pero yo no puedo salir. Y yo veo que gente por Facebook está ahí, ay, que mire, y ay, que acá. Yo no puedo, yo quisiera, pero no puedo. Pero bueno. Dios es bueno, hermano. Entonces Dios muestra todo lo que Él quiere. ¿Y por qué Dios lo muestra? Porque Dios quiere que nosotros quedemos cautivos. ¿Sabe? Le digo esto, Dios no quiere perdernos. Dios no quiere perdernos. Si dice que hay fiesta en el cielo cuando uno se convierte, o sea, de millones y millones de personas, hermano, que andan en el mundo perdido y que Él quiere alcanzar, cuando uno se convierte, hay fiesta en el cielo y en la tierra, la iglesia también, por uno. Imagínense la tragedia, el dolor que se ha de formar en el cielo cuando uno se va. Hoy se conocen como señales de frustración, pero en Dios no son señales de frustración. Pero el padre del hijo pródigo, que la Biblia narra que el hombre siempre estuvo pendiente de la ventana, puede ser una señal de frustración. Dicen que cuando en el matrimonio uno de los dos se muere, detrás va el otro. Por eso es que para ir detrás mejor vámonos iguales, le digo a mi esposa. De una vez, los dos. Pero
Cuando pasa algo trágico en casa, hay personas que quedan frustradas. Ya no quieren vivir, ya no quieren comer, ya no quieren esto. Entonces, el padre del hijo pródigo es el tipo de Dios que vio irse a su hijo llevándose todo, hermano, porque Dios no nos quita nada. Dones y todo lo que Dios nos ha dado son irrevocables. Todo lo que usted aprendió en Dios, la sabiduría que Dios le dio, todas las habilidades que desarrolló en Dios, cuando el hombre se va, se la lleva, porque es la herencia del Padre. Pero él permanece ahí esperando que debe regresar. Debe. ¿Y cuánto anhela? Bueno, la del hijo pródigo nos muestra que este hijo volvió, pero hay muchos hijos que no vuelven. Pero narra la historia del padre, hermano, que está esperando a su hijo. Y cuando hemos predicado de esto, siempre le he enseñado, porque la Biblia dice que el joven pidió la herencia y se llevó todo, no dejó pero ni los calcetines. Los padres saben cuando un hijo se va y usted entra al cuarto, ¿no? Y qué feo eso cuando uno crece en una familia grande y comienzan a irse todos. Yo crecí en una familia que éramos un montón y comenzaron a irse todos, pero unos para el otro lado pues murieron. Después los que crecieron se fueron yendo y al final uno queda solo. Pero cuando crece ahí, cuando mi esposa se vino primero para la Italia y yo quedé solo. Y claro, en el día trabajaba, pero cuando llegaba a la casa, yo pensaba 10 veces para llegar. Pues eso estaba solo. Pero me mantenía algo que para 2 años la mandé. No sé si me iba a obedecer. Y no me obedeció porque no regresó. Pero a los 6 meses me mandó a traer. Porque tampoco ella podía vivir sin mí. Pero eso, y dice que cuando el hijo regresa, dice, sáquenle el mejor vestido. ¿Vestido de quién? Del hermano. ¿Versículo qué? Sáquenle el padre nos da espacio a la imaginación. El padre tanto era, hermano, su deseo que el hijo volviera, o le compró o le mandó a hacer, no sé, pero le sacaron el mejor, porque es difícil que nos quede la ropa del hermano mayor. Es difícil, porque a veces no somos de la misma estatura o de la misma grosura, profundidad, anchura y todo, longitud. Entonces tuvo que prepararle, y luego dice, saquen el mejor calzado. Imagínense, hubieran sacado el cuarentón del hermano mayor. Un hermano que tienen 45, 50, esos se paran en el agua y caminan tranquilamente. Pero hay otros que los piecitos así, entonces bailamos porque estamos por caernos. Pero le hizo calzado, le preparó anillo. O sea, hay una preocupación de Dios porque regrese su hijo, hermano, y hasta que el pródigo regresa. Cuando los hijos regresan, cuando el pródigo regresa, hay fiesta de nuevo en el cielo, porque Dios no quiere perdernos. Por eso es que hizo de todo. O sea, ¿cómo Dios iba a perder su criatura? El hombre caído, Dios tuvo que hacer de todo para enviar a Jesús y rescatar al hombre que el diablo lo había envenenado y lo había engañado. Porque no quiere. Y hoy que nos encontró, ¿qué va a querer Dios perdernos? Díganles, hermano, que tiene la par, Dios no te quiere perder. Si Dios no nos quiere perder, no nos perdamos solos, hermano. Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, hermano. El propósito, por eso es que dentro de este amor que Dios nos ama, Él ha querido revelarse a nosotros. Porque necesita que el hombre para tener estabilidad, necesita tener una conexión con lo divino, con lo celestial. Porque si no, ¿qué sentido vivir en esta tierra sin ningún propósito? Pasaría como el perro o como los animales. Los animales tienen un alma que se desintegra con la muerte. Los animales no son eternos.
El perro se muere y ahí terminó el perro. El gato se muere y ahí terminó el gato. Pero el ser humano se muere y no termina ahí. Porque el ser humano fue diseñado para la eternidad. Pero el animal con la muerte se desintegra todo él. Su cuerpo y su alma de animal. Por eso es que si nosotros fuéramos monos, y si hay alguien que piensa que viene de la chimia, no se va a desintegrar con la muerte. Porque el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano fueron creados por Dios para la eternidad. O la pasamos con Él o la pasan con el otro. Pero tiene que haber eternidad en esta creación de Dios. Entonces Dios quiere o quiso revelarnos. Por eso es que los profetas, y no hablo de la profecía, hablo del ministerio profético, y hablo de los profetas del Antiguo Testamento, han sido como la conexión entre lo celestial y lo divino. Por eso es que lo revelado de Dios viene por el ministerio profético. Pero Dios lo que quiso es mostrarnos a nosotros que hay algo mejor que esto terrenal. Hay algo mejor que esto, hermano. Hay un cuerpo mejor que este. Hay un lugar mejor que este. Hay una familia mejor que este. Hay una eternidad mejor que estos días transitorios en la tierra. Entonces Dios quiere mostrarnos, y no solamente en la eternidad, sino que en esta tierra nosotros podemos disfrutar de cosas que son reales en Dios y que no lo hubiéramos logrado con nuestros méritos. Entonces Dios muestra esa eternidad, eso celestial, invisible, se lo muestra al hombre para que el hombre quede, ¡guau! Nosotros los cristianos deberíamos de vivir así. ¡Guau! ¿No es verdad que cuando nos convertimos quedamos medio así? Nos dura poco, pero así quedamos. Después de que se ora acá, la gente sale y se convierte alguien hoy. No me estoy burlando, sino que así nos pasó a todos. Y salimos, ay, hermano, bienvenido a la familia de Cristo. ¿No? Usted es mi hermano. Sí, en el nombre del Señor lo acepto. Pero y comenzamos a ver a toda la gente, la vemos santa. Y wow, la gente que más clica a mis prédicas son los nuevos. Me mandan manitos, me mandan corazones, mandan caritas, mandan animalitos. Mándenme algo en serio, hermano. Y escriben, dicen, mi pastor, mi pastor. Pero no hay ninguno ahí de 10, 15 años que diga mi pastor. Porque se nos pasó lo anonado. El primer amor que la Biblia habla, que deberíamos de estar impactados por lo que Dios hace siempre. Pero que es lo que lleva al hombre a volverse cuerdo en la vida espiritual. O sea, hablo de cuerdo de volverse pensador y reflexionar y sacar conclusiones. Es que nos enfriamos y después nos volvemos muy calculadores. Evaluamos todo y sacamos conclusiones. ¿Basado en qué? Porque se pueden hacer muchas evaluaciones, pero ¿cuáles son las reglas que rigen mi resultado? Tienen que haber reglas basadas en Dios. Pero como a veces son reglas basadas en lo que yo pienso, en lo que yo digo, eso es lo que hace que un cristiano se vuelva moribundo. Y ya no viene a la congregación, y ya no se relaciona con los hermanos, y ya no viene con la misma motivación, con el mismo deseo que venía, como cuando estaba nuevo. Y entonces se pierde esta conexión de lo que Dios mostró. Por eso es que decía, hombre de verdad, les decía a los hombres la vez pasada, ¿quién lo hallará? Porque el hombre de verdad es contrario a lo que hizo Adán. Cuando Adán peca, lo primero que hace es huir. Huyendo, no hay revelación de Dios. Huyendo, no puedes disfrutar. ¿Sabe cuántos delincuentes andan huyendo en la vida? ¿Usted cree que son felices?
¿Usted cree que ellos pueden ser propietarios de algo? Ellos pasan falsificando documentos y cambiándose nombre y cambiándose de ciudad y viviendo en lugares donde no pueda encontrarlos la autoridad, pero eso no es vida. Y así se la pasan muchos cristianos huyendo. Pero ¿qué es lo que lo llevó a enfriarse? Es eso, hermano, perder esta conexión con Dios, que es lo que hace que todos los días sean maravillosos. Este es el día, dijo David, que Jehová formó. Me alegraré y me gozaré en él. ¿Qué es lo que tenía David para encontrar todos los días maravillosos? A veces uno se levanta y dice, qué rico que hace. Ay, llueve. Qué feo está el día. Pero está más feo tú. Si usted se baña y sale, no importa la lluvia, el día hermoso, lindo, precioso, lo hace usted. Yo todos los días salgo a desayunar al bar. Llueva, nevique, haga sol. Ay, ¿cómo que le puedo decir al estómago hoy está feo el día? Si yo me levanto, me baño, voy, agarro, me meto a mi furgón, salgo y voy a comer tranquilamente. ¿Por qué? Porque todos los días son lindos en Dios. Son los días que Dios creó y nosotros tenemos que gozarnos. Este es el mensaje, gozarnos en ellos. Pero de hoy en adelante no ande diciendo que feo está el día. Porque el día un día le va a hablar y le va a decir, está más feo tú. Cuando el día llueve es que se está lavando el día. Entonces Dios quiso mostrar, ve, Isaías capítulo el 6 y el 5, estamos terminando, ya vamos a cerrar acá la primera parte. Isaías 6, 5, y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías, el profeta de Dios, vio a Dios. Claro que cuando hablamos de un episodio de que en el Antiguo Testamento se vio a Dios, nadie puede ver a Dios y viva. Porque nadie puede ver a Dios en su plenitud. Pero sí hay partes de Dios que se pueden ver. Porque Dios es en una inmensidad. Pero parte de esta inmensidad Dios la puede manifestar a sus hijos. Entonces dice que Isaías vio a Dios y las faldas, dice que cubrían todo el altar. Y sus ojos vieron. Y él se pega un grito y dice, ay Dios. Pero no es un ay de alguien que está asustado, sino que es alguien que está a punto de morir. Porque imagínense, si la Biblia decía que no había hombre que viera a Dios y viviera. Él sabe que está a punto de morirse, pero Dios quiso mostrarle esta revelación de lo que había arriba, de lo que pasaba arriba, de lo que Dios era capaz de hacer con los hombres. Entonces, cada culto, cada vez que nos reunimos, cada vez que entramos en comunión con Dios, debemos de pedirle que Dios se manifieste a nosotros. Revélanos, Señor, muéstranos. O sea, ¿cuál es el afán de orar si no recibes? ¿Cuál es el afán de ayunar si no recibes? ¿Cuál es el afán de congregarnos si no ves nada? A la iglesia no se va por costumbre. No se pertenece a una denominación o no se sigue un evangelio por creencia o por religión. Se sigue por manifestación de Dios. Algo debe estar haciendo Dios. Y todo cristiano donde se reúne debe anhelar la manifestación de Dios. Y cuando no se está dando, entonces debemos preocuparnos porque tiene que haber manifestación de Dios. Primero en mi vida y luego en el lugar
donde yo frecuento. ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela y me da la visión clara de lo que Él tiene para mí, de lo que Él tiene para mi familia, de lo que Él tiene para mi iglesia, entonces hay propósito de vida. Entonces hay un porqué venir el martes. Hay un porqué venir el jueves. Hay un porqué venir el sábado. Hay un porqué seguirme congregando. Hay un porqué seguir orando. Hay un porqué seguir ayunando. Hay un porqué. Porque Dios revela lo que quiere hacer en mi vida. Eso es lo que debe experimentar todo cristiano. Y entonces dice que Dios le reveló a Isaías y vio a Dios. Y Dios, bueno, le mostró como nos muestra a nosotros, o como quiere mostrarnos a nosotros, que Él está dispuesto a aclarar lo que es invisible para nuestros ojos visibles. Pero vivimos y servimos a un reino invisible, pero que ese reino que es invisible no es que no tenga. Las cosas invisibles se pueden volver visibles, tangibles, palpables, reales en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Entonces él vio, Dios le muestra, y es lo que Dios hace para que nosotros podamos conectarnos y tener una esperanza de vida. Por la tarde vamos a seguir, porque hay mucho que hablar con lo que Dios muestra. Porque una experiencia con Dios te cambia la vida. Cuando el hombre se le viene revelado lo que es lo celestial, tu vida cambia. ¿Dónde está el problema que pueda desanimarte si tú has visto cosas increíbles en Dios? ¿Dónde está el problema en la familia que pueda menguar tu constancia de servirle a Dios? Si tú has visto a Dios obrar en tu vida en los momentos más difíciles. Por eso es que el crecimiento en el cristiano es la experiencia. Parte del proceso del crecimiento es la experiencia de lo que aquella mujer hizo cuando nace Moisés. Cuando nace Moisés, lo pone en una canastilla y lo deja sobre las aguas del río y lo observa. El proceso de crecimiento es igual, porque la vida del cristiano no es una vida de que alguien lo ande detrás de ellos viendo. No, ese es para el nuevo, pero el que va creciendo hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir del cuidado de otra persona. Tú tienes que lograr tus propias experiencias. Si la jovencita se casa y le está preguntando a la mamá qué es lo que va a hacer cada día, ¿para qué se casó? Debe tener su propia experiencia como esposa, su propia experiencia como esposo el joven. Y no hay un manual, se lo tiene que hacer en la vida. ¿Y cómo hago, papá, para que esta mujer, no sé, porque esa mujer no es igual a la mía y no hará lo mismo que la mía? Y yo te puedo hablar de la mía, pero a lo mejor no te sirvan mis experiencias, porque es otra persona. Por eso es que se suelta y debe ir creciendo. Amén. Todo cristiano debe ir creciendo en base a las experiencias que va teniendo en Dios. Por eso es que, óigame esto. Si las personas creen que porque el pastor anda detrás de ellos van a ir al cielo, se equivocaron. Porque yo no puedo llevar a nadie al cielo. Ustedes van a ir al cielo porque se van ganando la experiencia en el camino, en esta vida, a través de su relación que ustedes van teniendo con Dios. Y nos congregamos en un lugar para que me den
una nota más, para que me den un rema más, para que me aconsejen en esto, para que me ayuden en esto, pero luego voy yo haciendo las modificaciones. Esto es como tirarse de un avión. Tirarse de un avión, no sé en otros países, pero allá donde nosotros, cada paracaidista prepara su paracaídas. Le enseñan a cómo se extiende, cómo se dobla, a cómo se mete en la maleta, cómo se lo pone acá, cómo va enganchado, qué tiene que hacer. Pero el día que usted saltó del avión, si usted no dobló bien su paracaídas, y ya nunca más saltó. Ay, qué muerte más sabrosa la que sintió. Pero no lo mató el instructor, él tuvo un error. Nuestra vida, nuestra salvación, nadie es culpable, porque usted está enrollando su salvación para volar el día que Cristo venga. Si no enrolla bien su paracaídas, entonces se va a caer y no va a ir a la eternidad. Por eso nos congregamos, por eso estudiamos la Biblia, por eso buscamos de Dios. ¿Para qué? Para ir ajustando todas las cosas y poder tener todo preparado, porque el día que Cristo venga me encuentre listo para volar con Él. Todo el que tenga listo su equipaje volará, pero el que Dios considere que el equipaje no está listo, no va. Todos somos responsables, hermano. Cierre sus ojos, te damos gracias.